Los asesinos están en todos lados, incluso puede ser esa amable enfermera que se encarga de tu recuperación. Si no me crees, quédate a ver esta historia basada en los acontecimientos reales de Lucia de Berg, una enfermera neerlandesa que fue condenada por varios homicidios, o eso hicieron creer al mundo. Ambientada en los inicios de los 2000, la película nos sitúa en una ciudad de Países Bajos, donde Lucia de Berg trabaja como enfermera pediátrica en el Hospital Westland. Se le da muy bien tratar con bebés y es mucho más responsable que sus colegas, trabajando horas extras si es necesario. Y ni siquiera cuando sale de turno deja de trabajar, pues suele visitar a su abuelo convaleciente para atender sus dolencias. Una noche, en el hospital, Timo, un bebé con problemas de respiración, sufre un colapso. Enseguida, Lucia trata de estabilizarlo mientras espera a Cobbs, la doctora especialista, o en teoría es la especialista porque no hizo gran cosa por el niño, asegurando que ya está mejor. Al poco tiempo, el bebé vuelve a sufrir un colapso, pero esta vez Lucia no encontró la forma de salvarlo. Es entonces cuando conocemos un dato siniestro de Lucia, y es que no es la primera vez que un paciente muere a su cuidado. Sin embargo, ella es la primera que se siente mal por esas desgracias, y como es bastante supersticiosa, cree que atrae a la muerte. Por otro lado, conocemos a Judith, una joven fiscal que quiere mostrar su talento, pero fue condenada a una oficina para encargarse del papeleo. Su situación por fin cambia cuando su superiora, Ernestine, la lleva a investigar la misteriosa muerte del bebé en el Hospital Westland. Como Lucia fue suspendida a raíz de ese incidente, las fiscales se encuentran con sus compañeras, quienes no acusan directamente a Lucia, pero sí la señalan como alguien muy solitaria y misteriosa. Luego de ver cómo los padres de Timo lloran su pérdida, un doctor les explica a las fiscales que su muerte no fue por causas naturales, ya que encontró digoxin, un químico letal en la sangre del bebé, aunque su cuerpo no tiene marcas de agujas ni nada por el estilo. Tras eso, Jaap, el director del hospital, también confirma sus sospechas sobre Lucia, pues en el anterior hospital en el que ella trabajó también se murió un bebé a su cuidado. Además de que realizó más de 15 resucitaciones, eso sumado a sus estadísticas en Westland que la posicionan como la principal culpable. La doctora Cobbs también participa en la investigación, asegurando que Timo estaba bien justo antes de que lo dejó en manos de Lucia. La pobre Lucia se entera de la peor forma de todo esto, pues ven las noticias a Jaap acusándola de presunto homicidio. Ernestine se molesta bastante con Jaap, ya que le había dejado claro que no puede hacer público el caso sin evidencia sólida. En cambio, la inexperta Judith cree que hizo lo correcto por los testimonios que escucharon en contra de la enfermera. Por otro lado, la joven fiscal se dirige al apartamento de Lucia junto al detective Voss y demás investigadores. Pete, el novio de Lucia, trata de espantarlos, diciendo que la mujer no está, pero los investigadores entran de todas formas. Más allá del desastroso apartamento y de algunos libros sobre asesinos seriales, Judith se sorprende con el diario de Lucia, en el que encuentra una frase más que sospechosa: «Nadie debe conocer mi secreto, morirá conmigo». Meses después, vemos que Judith y Ernestine instalaron micrófonos en el apartamento de los abuelos de Lucia. Todo iba bien, hasta que escuchan que la enfermera va a administrarle a su abuelo un medicamento que puede ser letal en altas dosis. Sospechando lo peor, un escuadrón de policías se presenta en el apartamento, arrestando a Lucia. En el interrogatorio, ella es hostigada por los detectives Ron y Voss, quienes la ven como sospechosa por su pasado como dama de compañía y por haber abandonado a su hija, Fabienne, con su padre biológico. Sin querer, terminan abriendo viejas heridas en la enfermera. Cuando era adolescente, huyó de su padre abusivo junto a su madre y sus hermanos menores, pero como el dinero escaseaba, su mamá la obligó a vender su cuerpo. Como se negó a soltar la información a los investigadores, Lucia, o el ángel de la muerte para la prensa, es encarcelada mientras la verdad se esclarece. Poco tiempo después, el abuelo de Lucia muere y Ernestine quiere darle la noticia en persona para ver cómo reacciona. Pero por un descuido, es Judith quien termina informándole de esa tragedia. La reacción de Lucia para nada la ayuda, pues se bajó los pantalones enfrente de la fiscal para sentarse en el inodoro, sin expresar emoción alguna. Aunque apenas la dejan sola, Lucia rompe a llorar. Por su parte, Judith continúa buscando evidencias en contra de la mujer, descubriendo que el monitor cardíaco de Timo estuvo apagado por unos 30 minutos poco antes de su muerte.
por lo que Lucía pudo inyectar el veneno por medio de goteo durante ese periodo de tiempo. Si prueban ese asesinato, pueden confirmar los demás presuntos homicidios de Lucía. Gracias a esa prueba del monitor cardíaco, la enfermera es llevada a juicio y a pesar de que ella aclame que Timo ya estaba muy enfermo, es condenada de forma perpetua por los asesinatos de varios bebés y ancianos que murieron bajo su cargo en otros hospitales, y eso sin contar otros cargos por intento de homicidio. Apenas llega a la prisión, la enfermera es obligada a desnudarse por unas guardias que la despreciaban por sus crímenes. Tras eso, conoce su nuevo hogar para toda la vida, una celda pequeña con solo un colchón y un inodoro. A pesar de que ganó cierta reputación por el caso de Lucía, Judith cree que cometió un error cuando se entera de que la doctora Cope sufre de depresión clínica, por lo que su testimonio no es del todo fiable. Decidida a llegar a la verdad del asunto, la fiscal se presenta en el hospital Westland, donde Karina, una enfermera, le confiesa en privado que Lucía siempre fue una excelente profesional y desconectó a Timo cuando la doctora Coves fue a verlo. Por tanto, Karina cree que Lucía fue usada como un chivo expiatorio, ya que un escándalo de esa magnitud sabotearía la fusión del hospital con otro establecimiento. Ahora que el caso ha cambiado radicalmente, Judith solicita los archivos originales de las muertes sospechosas. Volvemos con Lucía, quien recibe la visita sorpresa de Quidditch, un abogado interesado en su caso por todo el caos mediático que ha generado. Y generalmente, cuando tantas personas creen en una sola verdad, algo más complicado se esconde detrás. En otras palabras, fue la histeria colectiva lo que puso a Lucía en prisión, no las evidencias. Inspirada por sus palabras, Lucía se pone manos a la obra para ayudar a su nuevo abogado, quien consiguió sacarla del pabellón de aislamiento. Ahora, la enfermera comparte celda con Jenny, una reclusa que también se interesa en ayudar a Lucía. Un par de años después, vemos una audiencia de apelación del caso de la enfermera en la que Japp es interrogado, dejando en evidencia que él desconoce por completo la rutina de su hospital, pero sí fue capaz de revelar las estadísticas exactas que incriminaron a Lucía. El director se veía acorralado, pero entonces Ernestine aclama que las estadísticas ya no son importantes en el caso, desechando el progreso del equipo de abogados de la protagonista. En otro día, Judith regresa al hospital Westland para hablar con el mismo doctor que aseguró la muerte por envenenamiento de Timo. Sin embargo, un segundo examen reveló que en el momento de su fallecimiento, el corazón del bebé estaba en reposo, sin rastros de envenenamiento por digoxin. De inmediato, Judith le muestra esos hechos a su jefa, alegando que Lucía fue encarcelada injustamente por un veneno que jamás estuvo en el cuerpo de sus víctimas. No obstante, Ernestine piensa todo lo contrario, afirmando que Lucía merece estar en prisión por su historial turbulento como la prostitución y por guardarle resentimiento a su madre. Por supuesto, no tienen idea de que fue la madre de Lucía la que la obligó a prostituirse. Meses más tarde, toma lugar una nueva audiencia de apelación, y esta vez Judith debe mantener un perfil bajo, pues sus superiores no están nada contentos de que esté investigando por su cuenta. En la sesión, Quirgin afirma que a Lucía siempre le asignaban los pacientes con peor esperanza de vida, y hasta la muerte es inevitable en los hospitales. Además, el abogado apela por ceñirse a la evidencia clara y no a las suposiciones sobre la vida privada de su cliente. En ese momento, Lucía sintió algo de esperanza. Su defensa era sólida, pero todo se vino abajo en la declaración de la jueza, quien reafirma la condena perpetua de Lucía por 7 asesinatos y varios intentos de homicidio. Esta vez, la enfermera no retiene sus emociones, exclamando que ella jamás cometió esos crímenes mientras se la llevan del juzgado. Sin embargo, cuando el sistema te quiere en prisión, poco puedes hacer. Ante tal injusticia, Judith contacta a Quirgin para ofrecerle información sobre el caso, a pesar de que va en contra de su trabajo. La fiscal le cuenta que el segundo examen de Timo, que prueba la inocencia de Lucía, está en posesión de Ernestine, por lo que es cuestión de obtenerlo y presentarlo ante la Corte Suprema. Al otro día, Judith crea una distracción para infiltrarse en la oficina de su jefa, donde logra encontrar el análisis. Sin embargo, es interceptada a la salida por Antoniette, una colega que la obliga a vaciar su bolso, pues no tiene permiso de estar ahí. Pero Judith ya tenía previsto eso, por lo que escondió los papeles debajo de su suéter, saliendo del edificio sin mayores complicaciones.
Tras eso, visita en la prisión a Lucía, quien desconfía de ella, porque vaya, la condenó en primer lugar. Es tanto su resentimiento contra la fiscal que se niega a escucharla, pero entonces Judith le muestra el examen verdadero de Timo, la prueba de su inocencia. En ese momento, la fiscal, muy arrepentida, le pide disculpas por haberla condenado injustamente, admitiendo que sus ansias por ganar su primer caso le nublaron el juicio. Al regresar a su celda, Lucía baila emocionada, por fin siente esperanza, más que nunca en su vida. En otro momento, en el taller de costura de la prisión, las compañeras de Lucía le demuestran su confianza al entregarle a un bebé llorón de una de ellas. En cuestión de segundos, Lucía calma los llantos del pequeño, diciéndole a las demás que sabe cómo callar a un bebé. Eso sí es tener sentido del humor. Avanzamos hasta 2006, cuando un nuevo obstáculo aparece para nuestra protagonista. La Corte Suprema desestimó el segundo examen de Timo, ya que lo vieron después del veredicto, y no pueden modificar un caso a menos que se haya cometido un error legal. Por desgracia, no hay errores legales en el caso de Lucía. Ella, tras perder toda esperanza, cae en depresión y sufre de mareos, mientras que las guardias no hacen más que mirarla. Pete y Fabienne están bastante preocupados por Lucía, pues llevan un buen tiempo sin saber de ella. Por tanto, Judith confronta a sus superiores, creyendo que ocultan el hospital donde está la convaleciente Lucía. Aunque logra obtener esa información, Ernestine la despide por todas las infracciones que ha cometido. Gracias a ese sacrificio, Pete y Fabienne pueden visitar a Lucía. Por su parte, Quidditch reabre el caso, dándole toda la información a la prensa, quienes pasan de crucificar a Lucía a verla como una víctima del sistema. Mucha gente se pone del lado de la enfermera gracias a eso, y se congregan a las afueras de su celda para mostrarle su apoyo. Finalmente, en 2010, Lucía es liberada luego de que la evidencia, o mejor dicho, la falta de ella, dejase claro que ella nunca cometió esos asesinatos. Lucía sale emocionada del juzgado de la mano de Pete y su hija, mientras un montón de periodistas la rodean. A solo unos metros, Judith ve el acontecimiento, satisfecha por haberse redimido de su error. En el epílogo se revela que el tiempo total de Lucía en prisión fueron 6 años y 3 meses. Ni la fiscalía ni sus compañeras de trabajo fueron castigados por haber testificado en su contra. Pero todos se disculparon con ella, en especial los altos mandos del sistema penal. Luego de su liberación, Lucía se casó con Pete y su hija Fabienne la convirtió en abuela. Actualmente, junto a su abogado, Lucía se dedica a impartir conferencias a estudiantes de leyes. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.